de matrimonio. ¿Qué pasó? Porque era verano, ¿no? Era verano y en general mi matrimonio fue bastante estable con los conflictos normales que tiene cualquier matrimonio. ¿Ya? Y sin mayor detonante, como una crisis cualquiera, se produjo una crisis fatal. ¿Ya? No te podría decir exactamente qué es lo que detonó el último minuto, digamos. Pero yo creo que tiene que haber sido una acumulación, tampoco es producto de lo puntual, de la discusión, del conflicto inmediato que produjo la ruptura. Eduardo, tú acabas de decir, teníamos los problemas que tienen todas las parejas, conflictos los mismos que tienen todos, o los típicos. Todo el mundo tiende a decir eso, es decir, no, yo con mi pareja tengo problemas, peleo de vez en cuando, pero ¿cuáles son los conflictos tan comunes que puede tener una pareja, o específicamente en tu caso? Mira, yo creo que, y analizándolo ya en retrospectiva, digamos, ¿Sí? que he tenido bastante tiempo, yo creo que el problema fundamental de la pareja pasa por la calidad del macho, no en términos sexuales, sino en términos de que el macho chileno, raza a la cual pertenezco, somos muy picantes, somos mala clase, somos exigentes, estamos permanentemente cuestionando. Yo era un controlador, el dueño de la última palabra, y evidentemente que es bastante difícil hacer la felicidad con una persona que está permanentemente diciéndote cómo hagas las cosas y qué cosas hagas y qué cosas no, ¿no? Yo creo que el gran conflicto de la pareja, por lo menos en Chile, que es la realidad que yo conozco, es que el macho chileno es extremadamente machista, ¿no? El macho chileno no se incorpora al hogar, no se incorpora a las cosas de la casa, sino que ayuda a las cosas de la casa. Eduardo, ¿tú estabas preparado para esa ruptura o fue una sorpresa? Mira, lo peor de la ruptura, además de que tú pierdes a tu mujer, a tu compañera, que quedas con hijos puertas afuera, pierdes además la cama, pierdes el closet, pierdes el baño, pierdes tu sillón, pierdes tu televisor, lo pierdes todo. Se te desestructura el mundo conocido y quedas vagando de repente. Yo te digo, la sensación mía era vértigo. Yo sentía vértigo en la mañana cuando despertaba. O sea, no sabía cómo enfrentarme a un mundo que después de 10 años era absolutamente nuevo. O sea, salí a la calle a un mundo que yo no conocía. Y me costó muchísimo, me costaron meses de no saber qué hacer, de no saber cómo enfrentar la vida. Además, yo estaba profundamente enamorado. Eduardo, ¿cuál fue la primera explicación que le diste a todo lo sucedido? La primera explicación que di era que mi mujer se iba con otro. ¿No? Tratando de ser la víctima consolable. Pero evidentemente que fue un subterfugio como para justificar yo mi situación. Las parejas, así como se arman de a dos, se echan a perder de a dos. Así es. Y traté en algún momento de ser aliados, ¿no? En términos de que me consolaran y que apuntaran con el dedo a mi ex-mujer. Pero la verdad es que el matrimonio lo echamos a perder con colaboración mutua. ¿Y cuánto duró, Eduardo, el proceso de finalización de ruptura, por decirlo así? Más o menos. Mira, el proceso de finalización de ruptura yo creo que debe andar en los 2 meses. Mi ex mujer se viajó, después yo me quedé con los niños, hubo una situación ahí bien especial, yo me quedé a cargo de toda la cosa, pensando que también ella volvía del viaje y podía haber un reencuentro. Pero la verdad es que no fue, y lo peor es que nos pasamos después casi, no sé, 10 meses peleando, ¿no? Ya separados, ya asumido que estábamos separados, y que es, digamos, si hay que dar alguna lección, si es que se puede dar lección de estas situaciones, es que nunca, sea cual sea la crisis, sea terminal o sea cual sea las razones, nunca hay que perder la capacidad de diálogo, porque en esta situación, aunque la pareja es de dos, siempre hay más gente involucrada. Las familias, los suegros, los abuelos, son gente que quiere, que ama, y los hijos, ¿no? Gracias, Eduardo. Me gustaría volver a conversar luego de este proceso que tú viviste desde el minuto en que dejaste tu casa. Me imagino que varias veces tuviste contacto con tu mujer, ¿no es cierto? Siguieron conversando, entró algunas veces con pelea, otras veces sin peleas, pero que no se cortaba ese cordón umbilical. Se cortó. Hasta un minuto que se tenía que cortar. Pero no fue al tiro, ¿o no? Fue al tiro. ¿Sí? Fue al tiro y después todo fue confrontacional de ahí para adelante. No hubo acuerdo en nada, hasta ahora. Ahora ya conversamos como amigos.
Ya, vamos a preguntarle a María Cristina Yasigi, que es orientadora familiar del CENFA, el Centro Nacional de la Familia. ¿Cuáles son las etapas que vive una pareja en separación? Antes de separarse, Paulina. Bueno, yo te diría que fundamentalmente hay una atmósfera de insatisfacción en que se está manejando la pareja. Y esto muchas veces se manifiesta en peleas, pero que son peleas por detalles, por nimiedades, por cosas muy tontas, que lo que están intentando es tapar el problema de fondo, lo que subyace. Y peleas muy frecuentes, todo es un motivo de pelea. Entonces, como la vida está hecha de detalles, se está peleando por cada detalle. De ahí muchas veces, como con una intención de sujetar el matrimonio y que no se produzca la ruptura, se echa pie atrás, se dejan de mostrar los dientes, como dice Eduardo, y optan por una especie de tregua, que es una resistencia silenciosa. Entonces ahí no hay pelea y se instalan en algo así como una insatisfacción estable, que es muy perniciosa porque ahí es cuando ya está como hecho el daño. Y muchas veces de eso surge como la determinación de una de las partes, si es que no hay una tercera persona que está haciendo, digamos, la interferencia en la relación de pareja. De ahí surge entonces la decisión de uno de ellos de optar por la separación. Gracias. Eduardo, ¿cuál fue el proceso personal después de la separación que tú viviste? Primero el miedo, el terror, digamos, de enfrentar una vida solo. Después, todas las recriminaciones personales, digamos, por lo que dije, por lo que no dije, por lo que hice y por lo que no hice. Y mi mayor miedo era por mi paternidad, digamos. ¿Cómo ser padre si yo estaba acostumbrado a vestir a mi hijo en la mañana, a acostarlos en la noche y de repente estoy solo? Yo creo que uno de los grandes descubrimientos a través de este proceso es ver que uno también puede ser buen padre a pesar de esta situación, ¿no? ¿Entendiste al final la crisis, el fondo de la crisis por parte de tu mujer para llevar esto a una ruptura definitiva? Sí. ¿Lo has logrado entender? Yo creo que es la acumulación de las presiones que yo ejercía, ¿no? Que ella no aguantó más y que lo gatilló fue una nimiedad, pero en el fondo era una acumulación de energía como la que producen los terremotos. Como decía María Cristina. Exactamente. Uno no se da cuenta porque además como uno es el rey, la energía no la acumula uno la desahoga en la familia, pero la familia empieza a acumular y de repente explota. ¿Lo pasaste bien? Excelente, fue un gran matrimonio. ¿Lo pasaste muy mal separado? Pésimo. ¿Pésimo? Sí. Y fíjate que se tiende a pensar que el hombre lo pasa muy bien cuando se separa. Le quiero preguntar eso, Eduardo, al doctor Arturo Reutzblatt, que es psiquiatra. Doctor, lo que le acabo de decir a Eduardo, se tiende a pensar que el hombre lo pasa pero espectacularmente bien, o sea, agarró su bolsito y dijo, me desligo de mi mujer, no me importan los cabros chicos, nadie me va a controlar la hora de llegar. ¿Están así o no? Eso es parte del mito del machismo que describía Eduardo. De la fantasía parte de la mujer que siente y piensa que ella queda sacrificada con los niños, pasándolo mal, vigilando todos los roles del hogar, y este hombre se dedica a pasarlo bien, botándose a fresco, ¿cierto?, con todas las irresponsabilidades propias de esa época. Sin embargo, en Eduardo veíamos claramente todo lo que pasa, ¿cierto?, en el primer periodo, ¿cierto?, en lo que se llama la fase de la separación emocional, que se calcula que es más o menos 2 años previo a la separación física misma, ¿cierto?, en que hay un deterioro progresivo del matrimonio, y es en esa quizás la primera etapa en que esta pareja debiera consultar para, en muchísimos casos, evitar la separación física. Después, otra fase que nos describía Eduardo es todo el dolor que representa la separación comunitaria. Todos nosotros pertenecemos a una comunidad de amigos, vecindarios, escolares, etc. Y generalmente tanto al hombre como a la mujer se les rompe esa comunidad, ¿cierto? Se abanderiza no por un lado o por el otro. Y el hombre sufre algo que sufre menos la mujer, que es todo el problema de identidad. El hombre siente que queda sin raíces. Generalmente en países como los nuestros es la mujer la que se queda en el hogar, es la mujer la que se queda con los niños, ¿cierto? Y el hombre de repente se ve que está en la calle, como también describía Eduardo. Y ahí muchas veces entonces empieza el abuso del alcohol, el abuso de las drogas, no saben qué hacer con el tiempo.
curiosamente, ¿no? Siendo que la que queja tienen todo el tiempo del mundo. Exacto, pero como que pierden toda la estructura. Y en este periodo también se vuelca mucho en el trabajo. Les voy a dar unas cifras, ¿eh? Según un estudio realizado, y digo que voy a dar una cifra aunque no me gusta darlas, ¿eh? Según un estudio realizado por la Universidad Católica, de 100 matrimonios que se formarán en un futuro cercano en nuestro país, 50 se van a separar antes de los 10 años de matrimonio. Esto significa que la mitad de las parejas que se formarán pueden llegar a separarse. Importante cifra. Como que asusta un poco. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante para la familia como es la separación y las parejas en conflicto. En el Cuéntame de hoy estamos tratando un tema interesantísimo como es las parejas en conflicto y específicamente qué sienten, cómo viven este proceso las personas cuando ven que ese proyecto de vida, ese matrimonio que deseaban y que soñaron que era para toda la vida, se ve roto. ¿Cómo lograr que esto no ocurra, que llegar a la separación definitiva? Vamos a conversar con el matrimonio que hemos invitado para el programa de hoy. Andrés y Erika, bienvenidos. Ustedes llevaban 7 años de matrimonio, llevan 7 años de matrimonio, pero después del segundo año empezaron los problemas. ¿Por qué no me cuentan qué pasó? Y veamos al tiro quién va a hablar primero. Que no sea una pelea. A ver, Andrés. Bueno, todo iba bien hasta que por interferencia de terceros que se dio de ambas familias, empezamos a tener discusiones bien fuertes. ¿Ya? ¿De qué manera influyeron esas terceras personas, Andrés? ¿Se metían en el matrimonio ustedes? Claro, o sea, en nuestras decisiones, en nuestra relación como pareja, quisieron manejar un poco nuestra relación. ¿Ya? Y principalmente no nos dejaban que se iba a hacer nuestra vida solo como pareja. O sea, ellos querían manejar y hacer todo. Opinar. Claro. Decisiones por ustedes. Correcto. Guiarnos, según ellos. Según ellos, guiarlos. Se fue dando hasta que llegó un punto de que todo ya más o menos estaba finiquitado. A ver, pero todas estas intervenciones de terceros a ustedes los llevaban a peleas. Sí. Correcto. ¿Y cómo eran las peleas de ustedes? Gritos. Entre oportunidades. Golpe. Y los niños. Descargábamos de repente con mi hija, que es la mayor, con ella descargábamos de repente su fleta, ¿no? Y de repente su palma y todo. O sea, personalmente yo me andaba histérica y de repente la niña, porque no me obedecía cuando yo le decía, le daba su cachetada y todo. Y eso le ha afectado a la niña hasta ahora. Y de ahí empezó terrible, todo mal. Yo era muy apegada a mi familia. Eso es lo que pasa. Yo era muy apegada a mi familia. Mi familia toda unida. ¿Ya? Entonces yo, igual que ellos, hiciera lo que hicieran, yo siempre apegada a ellos. Y eso es lo que a Andrés no le gustaba. Porque él decía, de la casa, tú aquí en la casa, tú eres de aquí para mí y los chicos y todo. Entonces, ¿el casado casa qué? Claro, entonces yo iba mucho. Ya yo pasaba mucho de mi mamá. Nunca tanto de contarle problemas, pero no tan solo fue mi mamá la que se metió, fueron otras personas, poquito más lejanas que nosotros, pero igual de la familia, y de ahí empezó el problema con Andrés, quien peleábamos cualquier cantidad, y llegó un punto en que yo lo único que quería era tomar a los chicos y por último ir a tirarme al canal que queda cerquita. Eso era porque yo veía que no, esto no funcionaba. Con Andrés no conversábamos. ¿No había comunicación entre ustedes? Quizás yo lo que trataba de explicar en una oportunidad de que nos decíamos las cosas a gritos, yo decía lo que yo sentía y él me decía lo que él sentía, pero no nos escuchábamos. Toda esta situación de ustedes dos, Andrés, le afectó específicamente a la niña, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenía la chiquita? En ese tiempo tenía... Como 3 años y tanto. Más o menos, 3. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que le afectó a la niña? ¿Qué pasó con ella? Andaba muy preocupada, o sea, muy histérica, muy nerviosa, muy... Lloraba por todo.
claro, terriblemente sentimental, y hasta el día de hoy que se tiene algunos conflictos que no son serios realmente, o sea, en el colegio, ¿ya? Es hiperactiva, y yo creo que fundamentalmente se dio a eso, o sea, todo lo que tuvo que ella más o menos vivir y ver. Ahora, cuando ustedes buscaron ayuda para la niña, buscando ayuda para la hija de ustedes, ¿encontraron ayuda para la pareja o no? No, fue? No fue así. Yo pertenezco a un centro familiar, o sea, empecé a participar justamente en esa crisis, el centro familiar de Peñalolén, y resulta que en ese momento fui un día en mi taller y andaba tan angustiada que le digo a mi monitora, ¿sabe qué? Yo lo único que quiero es venir a descansar acá. Por favor, no me haga cortar el pelo, porque en ese tiempo estaba aprendiendo a cortar el pelo. Me dijo, no me haga preguntas, no me haga cortar el pelo, nada, por favor. Quiero solamente descansar. Se acercó a mí y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ¿sabe qué? No podía hablarle en realidad. Me puse a llorar. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Ven, conversemos con alguien. Un orientador familiar que hay. No lo conocía, jamás lo había visto yo. Y le empecé a contar todo mi asunto sin siquiera presentarme y él presentarse. Le conté todo mi problema y después me dice, ¿estás tranquila ahora? Sí. Ya, mi nombre es Luis Reyes, ¿cómo es tu nombre? Y ahí empecé recién a estar más calmada y todo, y él me dijo, ya, tu hija también tiene problemas, porque a todo esto le conté también sobre la niña, y me dijo, mira, yo te voy a dar cita para que tú vengas y traigas a la niña, y después vamos a ver cómo traemos a tu marido. Yo le dije, va a ser imposible, porque ni siquiera era una lucha porque me dejarme ir a hacer esos cursos. Entonces me dijo, no importa, por ahí por tu hija lo vamos a enganchar. Claro, y llevé a la niña, o sea, nos empezamos a tratar las dos. Y después enganchamos a Andrés. ¿Y cómo lo engancharon? Porque el orientador me dijo, mira, dile que necesito hablar con él sobre la niña. Porque la niña tiene problemas, entonces necesito hablar con él por la niña. Yo le dije, ya, le voy a decir, reacio. Me costó un mundo. Y hasta que un día me quedé sorprendida y me dijo, ya, voy a ir. ¿De qué se dieron cuenta en el taller cuando empezaron a asistir los dos? Y específicamente tú, Andrés, ¿fuiste por tu hija? O sea, en el fondo sí, y aprovechar de preguntarle a este caballero de mi situación. Ya. Porque lo que pasa es que de un momento dado yo confío en demasiada gente, de parte de la familia de mi señora. Ya. Compartimos mucho con ellos, ¿ya? Y en un momento determinado, todos me dieron vuelta a la espalda. Ya. ¿Ya? Entonces quedé solo, flotando, y no sabía qué tenerme, a quién recurrir. Bueno, más que todo fui por mi hija, qué sé yo, y aprovechar de preguntarle al orientador familiar de que si yo estaba loco, ¿no? Y me dijo, no, tú estás bien, me dijo, o sea, tu manera de pensar estás bien. El problema es la familia, me dijo. Yeah. Ya, hasta el momento tú has hecho quizá no todo lo posible por superarlo, pero estás bien. ¿Qué sentiste en ese minuto? Un descanso, pero 100% descanso, un descanso. Obviamente me cambió la expectativa, ¿ya? Porque por lo menos yo dije, bueno, esto tiene solución entonces, o sea, qué bueno, o sea, no estoy mal, no estoy mal de la cabeza. Y ahí empecé a... ¿Qué cosas tuviste que reconocer cuando empezaron ya esta terapia y empezar a asistir al taller? ¿Qué cosas reconociste tú? Se podría decir que mi machismo. Ya. Lo dicen tan bajito en todos los programas. Mi machismo. Machismo, si son machistas. Si lo son. Nunca me lo había dicho. ¿No te lo había dicho? Dale un besote entonces. Ahora, aquí en pantalla. Y dile, por favor, que reconoció que era machista. Mira lo importante que un hombre como Eduardo y como Andrés digan mi machismo. Sí, si son machistas. Siempre me pregunta, ¿soy tan machista? Sí. Yo le digo sí, o a veces me río, ¿no? Él sabe, sí. ¿Y tú, Erika, qué cosas tuviste que reconocer tú? ¿Qué pasaba contigo? Estaba muy pegada, todavía no, como dice Andrés, todavía no cortaba el cordón umbilical. ¿Con tu familia? Con mi familia. Ya. Y eso lo reconocí, y reconocí que me había despreocupado un tanto de mí. Ya. Y esto me lo hizo ver el orientador. Ya. Porque me dijo, pero Erika, tú tienes unos ojos lindos, tienes esto, lo otro, ¿cómo aprovecha esa coquetería? Era como feo, yo me sentí horrible, pensé, un hombre me está diciendo eso, de una mujer se espera que a uno le diga, pero que ya que un hombre le esté diciendo, oye, arréglate. Realmente yo me había despreocupado un poco y
reconocí eso, reconocí que estaba muy apegada a mi familia, me costó un mundo alejarme. Pero me alejé, yo dije, mire, mi papá son separados, entonces yo dije, ¿cómo esto está tan mal? Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Me gustaría preguntarle a Eduardo, si tú hubieras estado en esa situación, Eduardo, en momentos de crisis o en una situación de crisis y tu mujer te hubiera dicho que fueras o te hubieran llamado de algún lugar, tú en ese minuto, no pensando lo que piensas ahora, ¿hubieras asistido a algún taller para arreglar tu matrimonio? Fuimos a un psiquiatra, estuvimos un año antes y un año y más en terapia. Pero había mucha cosa personal que se empezó a trabajar previo al asunto de la pareja. Y yo creo que en alguna medida eso nos hizo crecer también la terapia y poder percibir que no éramos tan felices como nos contábamos. Pero creo que ayudó a que estuviéramos más tiempo casados. Yo creo que si no habríamos... ¿Se hubieran separado antes? O no habríamos separado antes. María Cristina, ¿cuáles son los conflictos más comunes que llevan a la pareja a tener peleas, desacuerdos? Yo te diría que en primer lugar las situaciones de infidelidad, Paulina. Y que son las que producen la brecha mayor también y dejan como la cicatriz más profunda. Una situación que se está dando bastante actualmente y es cuando la mujer gana la misma cantidad que el marido en su situación, en su lugar de trabajo o más, porque eso le permite mayor independencia y aguanta menos, como se dice, frente a este mundo tan machista que están hablando Andrés y Eduardo. Lo otro son, por ejemplo, problemas arrastrados de parejas que se han casado muy jóvenes, habitualmente la niña con la intención de salir de una casa que le resultaba insatisfactoria la atmósfera. Otra es cuando también está gravitando sobre la pareja un embarazo precoz y que se han casado, han llegado al matrimonio por el embarazo. Entonces la mujer siempre maneja la idea de que no es querida, sino que el matrimonio está basado en un acto de responsabilidad hacia el hijo, pero no de un acto de amor hacia ella. Y siempre reclama el no ser amada. Otro conflicto que está permanentemente presente también es la falta de entendimiento, la diferencia de carácter que se da en lo que llaman la no comunicación. Pero no es que no exista comunicación, Paulina, porque la comunicación es imposible que no exista, todo es comunicación. Lo que pasa es que se da en una comunicación agresiva. En general, cuando se habla de no comunicación es porque tienen gran dificultad en hacer acuerdos. El matrimonio, Paulina, es una sociedad y es la sociedad como más difícil de mantener porque está proyectada para toda una vida. Y como en toda sociedad hay que hacer negociaciones. Y concesiones. Y dentro de las negociaciones hay un ámbito de concesiones. Ahora, es difícil hacer acuerdos porque en esas negociaciones yo te cedo algo y obtengo algo. La dificultad en que todos queremos obtener y no queremos perder. Y por eso, como es difícil lograr acuerdos dentro de la pareja, es mucho más difícil lograr los acuerdos después de la separación, excepto que se haya llegado a un proceso de revisión personal y de asumir lo propio. Como dijo Eduardo, yo me puedo hacer cargo de lo mío, no me puedo hacer cargo de lo de ella, y que entonces eso te permite flexibilizar en el hacer acuerdos y tomar conductas que llevan a una separación sana. Gracias. ¿En el público hay alguien que haya vivido una situación parecida específicamente a la de Eduardo? Sí. ¿Sí? Al ladito tuyo hay un micrófono. Yo creo que las separaciones son un proceso muy largo y el conflicto, la ruptura es dolorosa para ambas partes porque se rompe un proyecto. Y bueno, y además está el dolor de los niños, de los hijos, la culpa. Yo hablo en este caso de la mujer, ¿no? De la mamá, que es una mochila de 6.000 años de cultura que uno lleva en la espalda y que se hace muy presente en el momento de la ruptura. Conocíamos a través del testimonio de Eduardo lo que él sintió. En el minuto dijo, yo me sentí solo, perdí todo, perdí mi familia, pero también, como decía él, perdí el sillón, perdí mi ropa, perdí mi cama. ¿Qué pasa con la mujer que se queda con todo? ¿En tu caso fue así? Sí. ¿Pero qué sentiste que habías perdido? Bueno, yo sentí mucho miedo en realidad. O sea, los dos sienten miedo.
Sí, yo creo que sí. Mucho miedo de asumir una vida sola, de tener que sostener la casa con un esfuerzo mucho mayor de parte mía, y además de asumir la educación y la crianza de los hijos también sola. De que si bien ese proyecto de pareja, yo me casé muy enamorada, mi marido también, etcétera, se rompió por N motivo. Sin embargo, esa relación permanece. Es una relación permanente. Yo no conozco el caso de separaciones de parejas sin hijos, pero en el caso mío, que yo tengo 2 hijos, no es que yo sea amiga de mi marido, yo no podría decir eso, pero sí es una persona muy especial en mi vida, es la persona con la cual yo puedo chochear con mis hijos y hablar de mis hijos por horas y horas y horas. Y bueno, mis hijos son totales, pues lo mejor que tengo. Gracias, Perla. Vamos a hacer otra pequeña pausa comercial porque yo creo que el tema requiere de una conclusión final ya en la tercera etapa de nuestro programa para poder llegar a decir nadie aconseja que se separe. Pero si está en esa situación, en la vivida por Eduardo, la vivida por Perla, hay que saber cómo separarse de la mejor forma. Ya volvemos, no se vayan. En nuestro programa estamos compartiendo con 3 invitados y con el público aquí presente en el estudio el tema de hoy, un tema que habla de conflicto, el conflicto de la pareja, parejas que se están separando o que ya se han separado. Y veíamos que habían 2 caminos, uno es la separación, el otro es buscar solución, como en el caso de Andrés y de Erika, buscar solución a los problemas y volver a reafirmar el matrimonio. Pero dicen que también hay otro camino, como es el hacer caso omiso de los problemas, como hace el avestruz, meter la cabeza en un hoyo y decir, ¿para qué me voy a amargar la vida? No enfrentar el conflicto que existe. ¿Eso es sano, creen ustedes o no? ¿Se deberán evitar los conflictos? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Allá, a ver, ¿tu nombre? Hola, Rodrigo González. Rodrigo. Yo creo que más importante, que es importantísimo el matrimonio, lo más importante para mi manera de pensar, ¿sí?, es la paternidad. Yo creo que eso es lo más importante. Eso no quiere decir que le tome menos responsabilidad al matrimonio, pero como ha tocado ver, yo más importancia le doy a la paternidad cuando uno se decide con la pareja a ser padre, al mismo matrimonio, porque las repercusiones después las pagan los niños. O sea, eso no estoy disminuyendo la responsabilidad del matrimonio, sino que es la paternidad, que hay muchas parejas que se casan y tienen hijos al tiro. Entonces, ¿por qué no esperar un tiempo prudente? Puede ser 6 meses, 1 año, una vez que esté todo ya bien planificado, haya entendimiento entre la pareja, se trae el niño al mundo. ¿Tú eres casado? No, yo soy separado, sin niño. Muy amable. A ver, ¿el Lolo quería opinar acá? Claro, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de llegar al matrimonio, tenemos que clarificarnos tanto como personas, como lo que somos, lo que realmente tenemos en nuestro interior. Y una de las primeras cosas que uno tiene que hacer como hombre es ver realmente el porcentaje de machismo que uno tiene, porque uno es machista. Mi mamá me enseñó machista, pero hay que reconocerlo y catalogarse bien antes de, y también conversarlo. Y lo otro de llegar al matrimonio no es tan así. Si uno tiene que pensar mucho antes de y planificar. Y no planificar solo palabras, sino que entendimientos. Conocerse mutuamente, y una vez que la pareja se conozca muy bien, llegar a un entendimiento para poder recién llegar al matrimonio. Gracias. Muy amable. A ver, un segundo. Doctor, ¿hay problemas que se pueden dejar pasar que dependen de cada pareja? No, yo creo que hay problemas que como que universal y objetivamente no debieran dejarse pasar, ¿cierto? Casos muy graves de psicopatía, casos muy graves de agresiones, ¿cierto? Que no debieran dejarse pasar. O sea, no debieran darse nunca en un matrimonio. Nunca en un matrimonio debiera haber golpes, pues, nunca. Es malo eso. Es dañino. Dañino, no debe ocurrir.
Yo siempre he pensado que el matrimonio y el amor entre dos personas es como un jarrón chino, eso de las antiguas dinastías, y que cuando existen esas peleas, como que se va trizando. Y pequeñas trizaduras que de repente no se notan, pero quedan. Y ese jarrón, en un minuto determinado, después le hace y se desmorona. Esa es mi visión, por lo menos que tengo de matrimonio. Por eso hay que cuidarlo como un jarrón muy valioso. ¿En qué consisten las terapias de pareja, doctor? Cuando una pareja llega, las conoce, tiene digamos, algún conocimiento de por qué llega una pareja a pedir ayuda o han llegado a su consulta individualmente. ¿Llega el hombre a preguntarle o llega la mujer? Pero generalmente llega la mujer y generalmente cuando llega el hombre es acarreado por la mujer. ¿Ya? Siendo que debiera ocurrir justamente que si los dos están viendo que hay un problema, aunque siempre hay uno que lo está viendo con mayor profundidad que el otro, ir juntos. Pero yo sería cuidadoso en esto de no abusar de las terapias de pareja. Yo creo que antes de ir donde un terapeuta, ya sea psiquiatra, psicólogo, orientadores, ¿cierto? Hay instancias sociales donde recurrir. Están los amigos primero, por ejemplo. ¿Los parientes pueden ayudar en un conflicto? Están los parientes cercanos, ¿cierto? O sea, buscar como un tercero imparcial al cual uno estima que lo encuentre sensato para que escuche este matrimonio que no está funcionando bien. Yo creo que eso solo ya puede abrir un poco las puertas, sobre todo a ver terceras opciones. A ver, doctor, pero ¿será tan así? De verdad, y esto interpretando o poniéndome, por ejemplo, el caso, Eduardo, tú llegas y recurres a un amigo, un tercer amigo, que los conoce a ambos, puede que sea imparcial, pero también los quiere a ambos. O sea, ¿cómo va a decir, oye, mira, en el caso de Eduardo, yo creo que tú eres el que tiene tantos problemas, en el caso de tu mujer, ¿cómo se llama tu ex mujer? Verónica. En el caso de Verónica, yo creo que empieza como, después se junta con el amigo y dice, oye, pégame una ayudadita, vos, todas las que me dijiste. Es como difícil, ¿no? Eso. Es difícil. Por eso hay sacerdotes, por eso hay asistentes sociales, por eso hay dirigentes comunitarios. En fin, cada uno tendrá que buscar quién es esa tercera persona a quien uno pueda recurrir para que lo ayude. Porque hay que tener cuidado, ¿cierto? Hay mucha gente, como dices tú, que ayuda para abajo, ¿no? Que dice, pero sepárate, estás tonteando ahí, si lo que hay que hacer es irse acá. Y uno tiene que saber, ¿cierto?, con criterio a quién escucha y a quién no escucha. Pero no hay que tenerle miedo a esto de conversar estas situaciones con una tercera persona aparentemente imparcial. Ahora, ya estamos llegando al final del programa, pero yo no quisiera cerrarlo sin llegar a un acuerdo en lo que significa la separación. La separación en este país, por lo menos, la separación significa confrontación. No significa un buen término de una relación de pareja, significa pelea, porque se continúa peleando y a veces la pelea es peor. A veces es más agresiva la relación que se tiene. Ya no basta con que el hombre deje la casa o la mujer se vaya a vivir con su mamá y los niños. Sigue la pelea. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? A ver. No, yo pienso de todas maneras que lo que se ha dicho está bien. O sea, que las personas tienen que asumir como pareja y depende de cómo lo asuman, van a enfrentar su matrimonio. Eso es mi... Gracias. Y esto de que sigan peleando, María Cristina, ¿por qué? Bueno, Paulina, si han estado peleando cuando estaban casados, calcula tú cómo se podrá pelear cuando están en un proceso de separación. Pero es que se supone que si ya uno se fue, el otro se quedó solo, cada uno por su lado, debería como que haber como un respiro, pero cada vez que se encuentran vuelven a pelear. Ahí quedan heridas, quedan resentimientos, que hay culpa, hay actos compensatorios, hay recriminaciones. Por eso yo pienso que cuando se llega lo conversaba antes con Arturo, que cuando se llega ya definitivamente después de un balance donde se integra lo positivo con lo negativo, no un balance, digamos, sesgado, y se llega a la decisión de separarse, debería existir un equipo multidisciplinario que ayudara a que la separación resultara sana. Te quiero decir con eso, abogados, psiquiatras, psicólogos, orientadores familiares, que ayudaran a que esto sanara y que por lo tanto la separación empezara a funcionar sanamente para las dos personas que ya tienen un dolor de un fracaso y para los hijos que quedan. Creo que sería como algo sanador. Ojalá pudiera existir eso, Paulina. Ojalá pudiera existir. Yo creo que como programa quisimos abordar un tema que no es fácil, no es nada de fácil porque tendemos a tomar partido de una u otra manera. Yo quisiera agradecer en forma muy sincera a Eduardo. He aprendido en este programa que recordar muchas veces significa volver a vivir cosas dolorosas.
Ustedes también han tenido que recordar minutos en que se llevaron muy mal, pero han logrado salvar su matrimonio. En el caso de Eduardo, estás solo, pero estás bien, te veo muy bien, y eso me deja muy contenta a mí, y como programa también, de verte tan en paz contigo mismo y saber que tienes una buena relación con tu exmujer. Si usted se encuentra en la situación de estar separado de su cónyuge, en el minuto en que tenga quizás el mayor conflicto, la mayor pena, la mayor angustia, recurra a alguien, como decían bien nuestros especialistas. En este minuto están apareciendo unos teléfonos en pantalla que corresponden al CENFA, para que usted llame, consulte, pida orientación y quizás va a poder tener, ya sea la recuperación de su matrimonio, y si la vida lo lleva a una separación, que ojalá Dios quiera sea una buena separación. Nadie desea que los matrimonios se destruyan, sobre todo este programa que está hecho para la familia. Pero bueno, la vida es como es. También puede escribir a nuestro programa Cuéntame, al correo 7, clasificador 7, correo 9, Providencia. Y pedir también toda la ayuda a través de las cartas. Recuerde que todas las leemos, no hay ni una que se olvide o que quede por ahí. Los queremos mucho, cuídense, y ojalá la cifra de separaciones de las que hablábamos vaya disminuyendo y no aumentando en los próximos momentos. Gracias. Deja las palabras liberar.